Hablaremos esta noche de João VI y su vida en Brasil. Pero ayer empezamos a hablar de Juan VI de Portugal. Sí. Y entonces vamos a hacer un resumen de lo publicado. Ayer contamos cómo el rey João de Portugal tomó la decisión, una decisión única en la locura, ¿o no? historia, de mudar toda la corte a una de sus colonias, en este caso Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque el país estaba siendo invadido por las tropas de Napoleón, comandadas por el mariscal Junot. Se fueron 15.000 personas, que eran toda la administración, no solo la corte, no eran solo los macanudos. La administración pública, todo el director de esto, director del otro, en fin, los archivos. Todos se los llevaron al Brasil, de Lisboa al Brasil. Cuentan los que quedaron en Portugal que la pasaron mal. Mientras los 15.000 viajaban a Río de Janeiro, al Brasil, el mariscal Junot llegó a Lisboa y desfiló escoltado por 6.000 soldados, que eran prácticamente la mitad de todos los que llevaba, ¿no? Muchos habían muerto de hambre, no los soldados, sino los pobladores de Lisboa. Otros asesinados o heridos, me refiero a los soldados. Sí. Porque había sido muy sangrienta la lucha, ¿no? Las tropas napoleónicas contra los portugueses. Lo mismo pasó en España, donde la intervención napoleónica fue siniestra y sangrienta. Bueno, el estado de las tropas de Junot era lastimoso. Venían medio estropeados, como se ha dicho, y la primera proclama del mariscal Junot fue esta, la tengo aquí. Es original. Original, dice. Moradores de Lisboa. 2 puntos. Vivir sosegados en vuestras casas. No temáis cosa alguna de mi ejército ni de mí. Los únicos que deben temernos son nuestros enemigos y los malvados. El gran Napoleón, mi amo, sí, me ha enviado para protegeros y yo os protegeré. Qué sospechoso suena eso. Pero parece que la ocupación fue breve. Se impusieron contribuciones altas y, por ejemplo, quedaban prohibidas las reuniones, la música, el tañido de campanas. Por ejemplo, para avisar cosas, en vez de tocar la campana, salvas de cañonazos. Y así se les avisaba a los vecinos cuándo podían salir de sus casas a la mañana, y otro cañonazo disponía el toque de queda, ¿no? Ir a guardarse por las noches. La confusión entre los que se quedaron en Portugal era tal que pasó de todo, ¿no? Un ejemplo. Como antes de partir, el rey Juan había limitado el número de religiosos que habrían de permanecer entre las paredes del convento de Mafra, que es una ciudad donde hay un lindo convento, los frailes se apuñalaban entre ellos para ver quién se quedaba. Ese ambiente se respiraba. Entre los humildes, la partida de la corte despertaba 2 sentimientos, ¿no? Primero, que los nobles eran unos miserables por el abandono, y después la otra mitad de la gente creía, y era lo que más convenía al rey João, que la monarquía había tenido la astucia de salvarse y que se preparaba como una gran cruzada para recuperar Portugal y sacárselo de las manos a Napoleón. En este caso, el rey no es que estaba ausente, sino que estaba, disculpen la expresión, preparándose para volver. Sí. Mientras tanto, del otro lado del océano, en Río de Janeiro, vamos a ver qué pasaba. Ahí habían llegado todos los barcos, el rey João VI, muchos homenajes. Primero hicieron escala en Salvador, en Bahía, y un mes más tarde llegaron a Río de Janeiro. ¿Saben cuál fue la primera medida que se tomó en la nueva sede del imperio? Bueno, la carta de apertura de los puertos brasileños a las naciones amigas. ¿Y sabe cuáles eran las naciones amigas?
Le voy a leer la lista completa. A ver. Inglaterra. Con aquel puerto, Inglaterra tenía todo lo que quería. Ayer les contamos. Inglaterra estaba bloqueada. Estaba en guerra con Napoleón. Napoleón había hecho un bloqueo continental que había impedido a todas las naciones de Europa comerciar con Inglaterra. Se le abría a Inglaterra el puerto de Río de Janeiro y podía de ahí sacar todas las materias primas que necesitaba para llevar adelante la revolución industrial que se estaba verificando en su economía. Bueno, los ingleses no solo tomaron la materia prima, sino también exportaron cantidades enormes de mercaderías al Brasil. Llegaron al Brasil artículos no demasiado razonables ni coherentes con los hábitos brasileños de consumo. Son famosas, ¿no?, las referencias. Entraban patines de hielo al Brasil, ¿no? Calderos de cobre para calentar las camas, cobertores de lana, billeteras, cuando todavía no existía el papel moneda. Y, bueno, Napoleón, enojado, declaró: el príncipe de Brasil, o sea, al abandonar Portugal, renunció a todos sus derechos de soberanía. Así que la casa de Braganza era la familia, ¿no?, de los reyes de Portugal. La casa de Braganza, dijo Napoleón, ya no reina en Portugal. Lo que quiero decir es que iba todo mal. Y mientras estuviera Napoleón, João solo sería príncipe de Brasil porque a Portugal no podía volver nunca. En Río de Janeiro el virrey era Marcos de Noronha e Brito, conde de Arcos. Imaginen la cara del tipo cuando se enteró que le llegaba la corona entera. Claro. O sea, él era virrey del Brasil. Y se le viene toda la corte de Portugal. ¿Y dónde quedó? ¿Qué quedó haciendo? ¿Qué va a hacer? Me imagino que primero lo habrán rajado de donde se alojaba. Y sí. Le ha dicho, mire, vaya a un lugar más home, porque acá va a venir el príncipe João. El caso es que se decretó la ley de los aposentos, que intimaba a los propietarios a desalojar sus casas para dar abrigo a los hidalgos que desembarcaban en Río con la corte, a los macanudos de la corte. Entonces, a ver si se rajan de sus casas, señores. Las viviendas elegidas eran desalojadas mediante un procedimiento sumario. Se escribían con tiza en la fachada la letra PR, cuyo sentido oficial era príncipe real, y el pueblo decía que aquello quería decir predio robado. Bueno, imagínense una ley así. Sí. Usted se va a tener que mudar de su casa porque va a venir el marqués de no sé qué. Una expropiación Así. Sí, claro. inversa a la reforma agraria. Bueno, la nueva administración advirtió que debía endulzar un poco a los perjudicados, Sí. ¿no? Entonces, nada mejor que darle alguna distinción. Y João fundó el Registro General de las Mercedes y otorgó 235 títulos de nobleza e instauró la Orden de la Espada. Hizo caballeros y comendadores, como a 4.000 niatos. Te sacaban la casa, pero te llamaban conde de Chiclana. Sí. ¿No? Así que, bueno. Empezaban, desde luego, las canciones populares a flotar por ahí. Hay una famosa que dice algo así como: quien roba poco es ladrón, quien roba mucho es varón, y el que más roba y esconde va de varón a vizconde. Bien. Don João practicaba la caza y pasaba muchas horas en lugares apacibles, reposando en barracas o debajo de algún árbol. Le gustaba el Brasil, a pesar de los mosquitos y del calor. Los insectos eran tema constante para los viajeros. Dice la crónica, se llamó al país Tierra de las Bofetadas porque para defendernos de los mosquitos por las noches teníamos que darnos bofetadas a izquierda y derecha continuamente. Cuentan que João usaba la misma camisa hasta que se le rompía y obligaba a los sirvientes a que la cosieran, incluso llevándola puesta mientras dormía, ¿no? Sufría ataques de pánico y especialmente cuando oía truenos.
y entre los morros los truenos se oyen más fuerte, no sé, en fin. Carlota Joaquina, la mujer y hermana de Fernando VII de España, como se ha dicho, y conspiradora en el Río de la Plata, como también se ha dicho, por su parte, prefirió quedarse en una casa de campo. Se llevaba mal con el marido. Total, no digan nada ustedes. Sí. Cerca de la playa de Botafogo, antes incluso de la formación de aquel equipo, siguiendo la costumbre de vivir separada del marido, ¿no? Y conspiraba, como se ha dicho, incluso contra los intereses de Portugal. Era española la tipa. Tras llegar a Brasil, estableció contactos tanto con españoles como con nacionalistas de la región del Río de la Plata para crear un reino para sí misma, ya sea como regente de España o como reina de un nuevo reino creado en las colonias españolas del sur de América. Hemos dicho ayer que algunos personajes de gran actuación en la Revolución de Mayo eran, en aquellos años anteriores, aunque estos no son años anteriores, pero hablaban mucho de Carlota y hablaban mucho de la instauración de una monarquía constitucional en el Río de la Plata. Bueno, a la población local de Río de Janeiro le parecía que la comitiva, bueno, era rara, ¿no? Vestían como en invierno, y a los recién llegados les llamó la atención la esclavitud. El modo en que trataban a los africanos en Brasil era chocante incluso para los portugueses. Pero no era raro ver cautivos azotados en las calles, transportando cargas desproporcionadas o llevando sobre hombros literas. Pero bueno, eso ya no se veía en Lisboa. De todos modos, hay que decir que la administración real fue brava también con los negros y con los indios. A los negros los perseguían porque había rebeliones constantes, ¿no? Un fenómeno que le llamaban haitismo, por Haití. Recuérdese que la primera nación americana que obtiene la independencia, sí, yo creo que sí. Antes que Estados Unidos fue. Creo que antes que Estados Unidos. Esto fue Haití, ¿no? Con la rebelión de Toussaint Louverture, que era un negro, y entonces a cualquier movimiento libertario, y especialmente si estaba como protagonista la negritud, pues se llamaba haitismo, ¿no? En cuanto a los indios, Joao los reprimía diciendo que estaba a favor de la civilización. Joao también recién fue rey cuando murió su mamá, María la Loca, de la que habíamos hablado ayer, ¿no? La pobre María alucinó hasta sus últimos días. Antes no era rey, pero sí regente, había una regencia, porque la madre estaba loca, era reina pero no reinaba. Bueno, al final se murió en 1816. La trasladaban en literas, a cada rato creía que se encontraba con el diablo, entonces se arrojaba de la litera y salía corriendo. Está bien, después de todo, yo haría lo mismo. Hay instituciones que nacieron en ese periodo. El Banco do Brasil, la Imprenta Real, el primer periódico que fue la Gaceta Río de Janeiro, la Escuela Real de Ciencias, Artes y Oficios, la Real Biblioteca. Recordemos que la Biblioteca de Lisboa la mudaron también. No la pudieron mudar del todo porque no querían los libros a bordo algunos, ¿no? Y había, digamos, lo que algunos llamaron un barniz de civilización. A Joao le encantaba ir a la ópera, pero a veces se quedaba dormido. Cuentan que siempre se despertaba en la ópera, ¿no? Asustado, y preguntaba, ¿ya se casaron? Claro. En 1814 Napoleón había sido derrotado y estaban dadas las condiciones para que Joao regresara, ¿no? En principio Portugal se había transformado prácticamente en un protectorado inglés,
¿Y saben quién gobernaba? ¿Quién? Ese protectorado inglés. Claro, Portugal. Se van los franceses, derrotados por los ingleses. No está la corte portuguesa, que está en Río de Janeiro. Claro. ¿Quién gobierna? Un inglés. ¿Sabe quién era ese inglés? William Beresford. El tipo aquel que vino aquí en las invasiones inglesas, al que Liniers había sacado a patadas de Buenos Aires tras las invasiones inglesas. Es muy raro encontrar en toda la historia inglesa, como me decía recién Nico Tolkachev, un episodio en el cual los ingleses son sacados a patadas de algún lugar. Bien. Pero Joao quería quedarse en el Brasil, no quería volver. Dijeron, che, mirá que ya se fueron los franceses. Qué sé yo. Estaba todo al revés. Tras la administración de Beresford en Lisboa, se había armado un consejo de regencia, se produjo una rebelión liberal en Oporto, se armó una primera junta, todo un absurdo. En 1820 Portugal pretendía independizarse de Brasil, con una constitución que respetaba parcialmente a la monarquía. Ahí fue entonces que Joao dijo, mejor volvamos. Algunos le decían a Juan, Joao, ¿no?, que se quedara. Argumentaban que ante el constitucionalismo de Portugal era mejor ser rey absoluto en Brasil que no serlo por la mitad en Portugal, ¿no? Otros le decían que no, que volviera a recuperar lo suyo. Finalmente el rey volvió. Se embarcaron 4.000 personas de regreso a Portugal. En Brasil se quedó don Pedro, el heredero. Tuvo una charla, que fue la última con su padre, porque no volvieron a verse, ¿no? Dicen que cuando Joao partió, el 26 de abril de 1821, lloraba, y apenas podía hablar. Había estado 13 años en Brasil. Los barcos con el rey y su comitiva entraron en el puerto de Lisboa el 3 de julio. Cuando llegó, se había instaurado un nuevo ambiente político, ¿no? Elaborada la Constitución, el rey se vio obligado a jurarla, perdió muchas prerrogativas. Carlota Joaquina, la mujer, ¿no?, se negó a imitar al marido, por lo que sus derechos políticos le fueron anulados y se la despojó del título de reina. En aquel momento el rey también había perdido Brasil. Su hijo optó por quedarse allá y lideró una revuelta y proclamó la independencia del Brasil y adoptó el hijo de Joao, Pedro, el título de emperador del Brasil, ¿no? Dicen que antes de viajar a Portugal, Joao VI había anticipado los acontecimientos futuros, ya que le dijo al heredero, Pedro, Brasil pronto se separará de Portugal, ¿no? Si esto pasa, colócate la corona antes de que un aventurero la tome. Según las memorias del conde de Palmela, la independencia brasileña fue realizada de común acuerdo entre el rey y el príncipe, ¿no? Así, el 4 de marzo de 1826, Juan VI volvió del monasterio de los Jerónimos, donde había almorzado, y empezó a tener unos vómitos, convulsiones, desmayos. Bueno, por prudencia nombró a su hija, la infanta Isabel, como regente, y el día 10 de marzo murió. Su cuerpo fue embalsamado, la infanta asumió el gobierno interino, muy bien, hasta que en el año 2000 un equipo de investigadores exhumó el cuenco de una cerámica china que contenía las vísceras de Joao. Fragmentos de su corazón fueron rehidratados y sometidos a análisis que detectaron cantidades de arsénico suficientes como para matar a 4. Lo habían liquidado. ¿Y usted? Esta es la historia de Joao VI, pero también la historia de esta separación tan extraña entre el Portugal y Brasil, y también una ocasión para darnos cuenta de que sabemos muy poco de nuestros vecinos y
no estaría mal que volvamos los ojos hacia ellos. Hemos recordado el momento en que se separaron el padre y el hijo y el momento en que lloraron. Un llanto pequeño, podríamos decir, un lloriño. Y el choro es también una forma de canción brasileña que nos gusta mucho. Vamos a escuchar una canción que pertenece a Ernesto Nazaret, que fue un compositor extraordinario, muy poco conocido en la Argentina, pero debía ser más conocido, porque hacía tangos, por ejemplo. Y este hombre, probablemente, teniendo en cuenta este pequeño llanto de padre e hijo, haya escrito esta bella obra para piano que escucharemos a continuación y que se llama Chorinho Brasileiro.